Capítulo 1. Israel como nación. Cuando hacemos alusión a la nación o a la nacionalidad, como algunos señalan, estamos hablando de aquella comunidad política que es imaginada por cada uno de los habitantes componentes de la nación. Antes de que nazca el Estado o antes de señalar algún país como nosotros lo conocemos, lo primero que se tiene que formar en el grupo humano es una identidad nacional. La identidad nacional es definida como el conjunto de características que todos compartimos en común, por ejemplo, una historia, costumbres, creencia, una lengua o religión, que crean un lazo o un vínculo entre los nacionales que le otorgan una identidad determinada. En el caso de Israel, esta nace primero como nación, mucho antes de formarse como Estado, mucho antes de ser un país, mucho antes de formarse como pueblo. Lo primero que ellos tuvieron fue esta idea de nación. Probablemente yo no conozca a los 17 millones de chilenos, a mis connacionales, a cada uno de ellos, pero sí comparto con ellos una historia en común. Entonces, cuando hablo de nación, es una idea que yo me imagino ser nación. Me imagino ser chileno, me imagino ser peruano, me imagino ser boliviano. Es una comunidad imaginada, no es algo material, pero me imagino estos elementos en común. Entonces, si bien no voy a conocer a cada uno en particular, a mis nacionales, ¿cierto?, a otros chilenos, pero sí al compartir estos rangos en común, tengo un lazo, un vínculo que me une a ellos. En el caso de Israel, esta identidad nacional fue dada por Dios, ¿cierto?, mediante el padre Abraham, el gran padre de la fe, el primer gran monarca de Israel que se levanta en la promesa de Dios, que se levanta por medio de la fe para creer a la palabra de Dios ciegamente, y a él le fue dada la promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Nace entonces por medio de esta palabra toda una descendencia de un pueblo que fue capaz de compartir una misma historia, que fue capaz de compartir costumbres, una lengua en común, hasta que se multiplicaron de tal forma que dice la Escritura que cuando fueron una amenaza para los egipcios, recordemos un poco que cuando estaba José como el segundo al mando luego de Faraón, como gobernador de Egipto, ellos gozaron de una vida más holgada y disfrutando de los beneficios que se producían también en el reino de Egipto. Pero luego que viene el sucesor, otro faraón que no conocía al pueblo de Israel, comenzó a oprimirlos y a ponerlos en servidumbre por temor, dado a esta multiplicación que tenían como pueblo, de que pudieran eventualmente levantarse en contra de su poder. Esta situación es muy crítica, ya que si no fuera por la intervención divina de Dios que levanta a Moisés, la identidad de ellos como nación se vio en crisis e incluso pudo haber sido perdida. Se pudo haber perdido en este proceso de esclavitud, ya que el nivel de desesperanza llegó a niveles ya límites en que ellos necesitaron clamar desde todo su corazón para ser oídos por Dios y que Dios enviara al libertador que los sacaría de esa situación de esclavitud. La persona que Dios levanta ungido y lleno del Espíritu Santo fue a Moisés. Moisés, que fue criado en la corte de Faraón, tuvo que tener un proceso de encuentro con nuestro Señor, y el Señor preparó todas las cosas de manera tal que él, viéndose en amenaza ante un egipcio, ¿cierto?, que estaba azotando a uno de los suyos, luego que él ya supo la verdad que realmente él era israelita y que no pertenecía a la descendencia de Faraón, y fue en ayuda de este esclavo y le dio muerte a este egipcio que él estaba azotando a su hermano. Y huye por temor a ser muerto, huye al desierto de Arabia y ahí conoce y contrae matrimonio con una hija de unos sacerdotes que pertenecía a la tribu de los ceneos. La tribu de los ceneos mucho más tarde se unieron a la tribu de Judá una vez que ellos entraron en la tierra de Canaán. Así entonces tenemos que la primera parte de formación, ¿cierto?, la da el Señor de una manera muy especial a su pueblo, a través de la promesa con Abraham,
Pero luego que ellos se logran constituir un pueblo y que estaban bajo esclavitud, el gran líder nacional de Israel, muy recordado hasta el día de hoy por ellos y también en las escrituras a nosotros como cristianos, no fue Moisés. Moisés fue uno de los líderes más grandes, más influyentes en Israel como nación, en su identidad, ya que ejerció labores no solo de profeta, sino que también de legislador y también como juez. Como legislador porque fue él quien recibe la ley en el Sinaí, en el monte Horeb, ¿cierto?, de parte de Dios, y él proporciona esta cohesión que el Señor le da por mandato de sus estatutos y de sus principios que el pueblo debía seguir, y marcó tan profundamente al pueblo que esta ley no solo sirvió para constituirlo en sus orígenes, desde que nacen, ¿cierto?, desde que salen de la esclavitud, sino que muchos siglos más tarde y hasta el día de hoy es la misma ley que los sigue rigiendo. Es la llamada Ley de Moisés, o conocida por ellos como la Ley de Moisés. También tuvo que ejercer funciones de sacerdote y también tuvo que ejercitar funciones de juez, disolviendo problemas en el pueblo, en todo el proceso que los guió. Entonces, cuando nace Israel, tenemos que su inicio formalmente ya como grupo constituido para formar un pueblo, es decir, ya formado con todos sus connacionales como nación. El origen es cuando salen de Egipto bajo una promesa de ir a tomar una tierra prometida que era Canaán. Ya encontramos este grupo constituido y encontramos ahí los orígenes del nacimiento de Israel formalmente ya como una nación. Cuando llegan a la tierra de Canaán, que era la tierra de la promesa, no fue fácil intervenir en los pueblos que allí ya estaban en posesión. Hay reinos, por lo menos 3 que se reconocen que ya estaban bien consolidados y conformados en las fronteras de Canaán, que venían también de ser descendientes de los israelitas, que son los amonitas, los edomitas y los moabitas, que eran 3 grandes reinos situados a los alrededores de Canaán, ya constituidos. Y el Señor le da una estrategia. Ya Moisés había fallecido, él falleció en Transjordania, y cuando ellos son impulsados por medio del ungimiento de Josué, quien tuvo la tarea de introducirlos en la tierra prometida, porque todo pueblo que se origina, todo pueblo que nace primero como nación, necesita después materializar y unirse en un territorio, que es la segunda gran condición para que uno pueda nacer a la vida, ¿no?, como un futuro estado, como un futuro país. Necesita tomar dominio de un territorio. Ya tenían población, ya tenían una identidad, pero necesitaban asentarse en un territorio. Esta fue la promesa de Dios, que les dijo que su tierra, su gran tierra prometida, sería Canaán. Pero Canaán estaba llena de otras tribus nómadas que estaban en posesión de ella, y una de esas, ¿cierto?, es recordada en la Escritura, cuando el Señor les da una estrategia muy particular, que fue mediante la toma de Jericó, que dieron las 7 vueltas, y luego al 7º día, con otras 7 vueltas, tocaron las bocinas de trompeta, y caen las grandes fortalezas de las ciudades, que en aquellos momentos no existían fronteras como ahora, ni límites demarcados formalmente y reconocidos por todos, sino que las ciudades eran amuralladas y se protegían de los enemigos de esta forma, levantando muros y fortalezas alrededor para protegerse de invasiones. En el caso de Jericó, cuando cae, genera un tremendo terror en los alrededores y en el mismo pueblo de los canaanitas, porque ellos ya venían escuchando de las grandes proezas que hacía el Dios de Israel con ellos. Este gran terror que se infundió cuando caen los muros les permitió tomar Jericó, pero no fue una victoria que les permitió imponerse en todo el territorio de Canaán, que era, por cierto, mucho más grande. Jericó era solamente una ciudad, pero caminaban creyendo que el Señor les dijo que llegarían a tomarla.
Pero aquí se inicia todo un proceso que los mantuvo en distintas situaciones, un poco más complicadas y en otras también viendo la victoria del Señor, porque para asentarse una de las tribus o parte de las tribus se fueron hacia el norte por Canaán y otras se fueron hacia el sur quedando acá Judá. Pero en medio de Canaán había todo un valle que era el valle de Jezreel. El valle de Jezreel era todo un conjunto de fortificaciones que se encontraban levantadas allí en ciudades que eran propias de los canaanitas. Esta constituyó una gran fortaleza que se hizo un poco difícil poder conquistar en unos inicios. De hecho, se dice que Judá quedó tan alejada y muchas veces descomunicada del centro y del sur de las otras tribus que se lograron asentar. Entonces las amenazas no solamente venían de los propios canaanitas, que intentaron en más de una oportunidad someterlos a servidumbre a los israelitas, y el Señor levantaba hombres y ellos vivieron este proceso muy apegados de Dios, pero también vivieron este proceso con un corazón que constantemente se inclinaba a la idolatría. Dado que estas tribus nómadas, en su mayoría agricultores, tenían cultos que ellos elevaban a dioses, por ejemplo, de la fecundidad, de la fertilidad, que hacían que Israel se inclinara también a estos ritos, provocando el celo y la ira de Dios. En una ocasión, relata la Escritura en el libro de los Jueces, que la gran profetisa Débora llamó al pueblo a librar una batalla, ¿no?, para someter en el valle que hablábamos, ¿no?, que habían gobernadores que querían someter a los israelitas a esclavitud y servidumbre. Relata la Escritura que en este llamado no todos lograron, ¿cierto?, llegar al llamado que Dios estaba haciendo. Y una de esas tribus que quedó, que incluso en el reproche que hace en el capítulo 5 del libro de los Jueces Débora, en el Cántico de Victoria, y a su vez el reproche de quienes no participaron de esta victoria, se excluye a Judá por las condiciones geográficas de su ubicación, que decíamos, ¿cierto?, que ellos quedaron descomunicados del norte y del centro. El Señor les da una tremenda victoria ese día, ya que se libraron de ser sometidos a esclavitud por mano de Débora y también, ¿cierto?, el comandante en jefe del ejército israelí, que era Barak. Esta fue la batalla de Sison librada hacia el año 1125 a.C. 100 años más tarde de que ya se tuviera constancia hacia el 1225 a.C., cuando ya encontramos en fuentes extrabíblicas la primera mención hacia Israel de su existencia, ¿no?, en una de las monumentos levantados por Mednapat, que fue rey de Egipto, en las cuales hace alusión a su victoria, y entre esas se encuentra también mencionada Israel. Aquí encontramos en fuentes extrabíblicas o fuentes no oficiales, ¿cierto?, de la Biblia para nosotros como cristianos, la mención a la existencia ya de Israel. Pero las amenazas no solamente vinieron de los canaanitas que estaban, ¿cierto?, alrededor de toda esta tierra, ¿cierto?, sino que también hubieron otras amenazas que ellos tuvieron que enfrentar constantemente desde sus vecinos, los moabitas, los amonitas y los sedomitas, que estaban hacia la parte este, ¿no?, y de mucho más allá también, desde el desierto y de la parte más lejana de Arabia, comenzaron a levantarse otras amenazas bajo el pueblo de los madianitas, que nos relata la Escritura que venían continuamente a causar grandes estragos al pueblo de Dios, a robarles, a intimarles, a llevar sus cosechas, de tal modo que ellos, con un gran temor infundido y un miedo a estos asaltos, ¿no?, de estos pueblos que se levantaban, ellos clamaron a Dios y nuevamente el Señor levanta un gran libertador. Es el que conocemos en la Escritura como Gedeón, un gran hombre que fue probado, que creyó a la palabra de Dios, que creyó a la promesa y que fue capaz de libertar a Israel de manos de los madianitas. Encontramos entonces un pueblo que nace primero con una identidad que fue proporcionada
por medio de la fe, por medio de una palabra, nace mediante, ¿cierto?, el padre de todas las promesas de Abraham, que se logra constituir en esta identidad nacional, que tenían en común un elemento simbólico que le proporcionaba una gran cohesión, como es el Arca del Pacto o el Arca del Testimonio, que ya tenían sus estatutos y que ya estaban ahora en posesión de esta tierra, tratando de conquistarla con todas las dificultades y amenazas que conllevaban desde el mar Mediterráneo hacia el río Jordán y también por el este con los 3 reinos constituidos y de mucho más allá también desde el desierto, ¿cierto?, de Arabia, con las amenazas de otros pueblos que se levantaban, que eran ya los madianitas. Pero aún así, entre estas luchas, encontramos que poco a poco ya se comenzaban a consolidar en esta tierra que Dios les había prometido para formarse lo que sería más adelante, ¿cierto?, el gran imperio de Israel, que estaremos tratando en el próximo capítulo para ver, ¿cierto?, la formación de Israel ya como imperio.